¿Saben que está rarísimo? A toda una generación le repitieron que era especial, que iba a lograr lo que quisiera, que el mundo se iba a abrir solito con puro esfuerzo, y al final se la pasó trabajando más de lo que nadie esperaba, para descubrir que ni así alcanza para vivir como vivían sus papás con algo que antes se veía normal. Eso suena a experimento psicológico, de esos que nadie pidió. Y sí, se está hablando de los millennials, la gente nacida entre 1981 y 1996, y antes de que alguien ponga cara de ya empezó la queja, vale la pena quedarse, porque esto se pone incómodo de una forma que casi nadie se detiene a pensar. Resulta que fueron la primera generación, en la historia moderna de Estados Unidos, a la que básicamente le tocó estar peor económicamente que la generación anterior. El Pew Research Center lo confirmó en el año 2020, o sea que hay un montón de personas caminando con una mezcla rarísima en la cabeza, orgullo por todo lo logrado y una sensación constante de fracaso al mismo tiempo. Imagínate crecer escuchando que se puede ser lo que sea, ganar lo que sea, alcanzar lo que sea, y luego salir al mundo adulto en plena recesión, donde el famoso trofeo por participar se transforma en una maestría que cuesta más que lo que antes costaba una casa. A eso, en psicología, se le llama disonancia cognitiva. Y muchos millennials no es que la sientan de vez en cuando, es que viven metidos ahí como si estuvieran nadando en ese choque entre lo que les prometieron y lo que les tocó. Y ojo, porque esto no se queda en préstamos estudiantiles y chistes de tostadas con aguacate. La psicóloga Jean Twenge escribió un libro entero llamado Generation Me, justo para estudiar este fenómeno con lupa. En su investigación encontró algo que saca de onda. Los millennials tienden a puntuar más alto en escalas de narcisismo que las generaciones anteriores. Pero aquí viene lo que pega más duro. También puntúan más alto en ansiedad y depresión. Entonces, queda un combo bien extraño. Por un lado, se les educó para sentirse únicos e importantes. Por el otro, el mundo real los empuja a sentirse insuficientes. Es como una respuesta de trauma, pero con foto profesional y perfil de LinkedIn. Si se ve la línea del tiempo, se entiende todavía más en los años 80 y 90. Muchos millennials fueron el campo de prueba de todas las modas de crianza del movimiento de autoestima. Papás helicóptero, premios para todos, mensajes tipo, eres brillante solo por existir. No eran malas intenciones, eran intentos sinceros de hacerlo mejor con lo que la psicología de ese momento recomendaba. Y luego llegó el golpe. Cuando esa generación estaba entrando a sus 20s, el sistema económico se reventó en el año 2008. Salieron a buscar trabajo y se toparon con un mercado que ya no funcionaba, como les dijeron. Ese volantazo mental así de seco pudo haber mandado a cualquiera al hospital de puro estrés. Y encima llegó la era de las redes sociales en el peor momento posible para la identidad. No fue como con la generación Z que ya creció con eso desde niñez. A los millennials les tocó de adolescentes y jóvenes, justo cuando todavía se estaba armando quiénes eran y cómo querían ser vistos. Facebook se lanzó en el año 2004, Instagram en el año 2010. O sea, aprender a ser adulto mientras al mismo tiempo se aprende a actuar la vida para una audiencia, como si cada decisión tuviera público y calificación. Hay investigación bien clara sobre esto. El trabajo del Dr. Tim Kasser, sobre materialismo y bienestar, muestra que cuando la autoestima se amarra a la validación externa, la salud mental se desploma, y eso es exactamente lo que entrenan muchas redes. Medir el valor personal por likes, vistas, reacciones y aprobación. Básicamente es como vivir en campaña permanente para justificar la propia existencia, todo el día, todos los días. Y lo peor, la votación nunca cierra. Ahora súmale otra cosa pesada. Muchísima gente de esa generación está retrasando o de plano brincándose los hitos clásicos de vida adulta en casarse. Comprar casa, tener hijos. No porque no quieran, porque muchas encuestas muestran que sí lo quieren, sino porque económicamente se volvió casi imposible sin herencia familiar o suerte exagerada. Por eso se ven personas en sus 30s y 40s, sintiendo que su vida real todavía no empieza, como si estuvieran atoradas en la sala de espera. Nada más que esa sala de espera es un depa chiquito con renta de $2,200 al mes, y la terapia está saturada hasta marzo. El efecto de vivir con incertidumbre prolongada está bien documentado. Cuando las metas que la sociedad usa para marcar la adultez se vuelven inalcanzables, el cerebro no dice ni modo, y ya, se queda en modo alerta, generando un estrés constante de bajo nivel. Ese desgaste acumulado se conoce como carga alostática. Es el cuerpo preparándose para algo que nunca termina de llegar. Como si la vida estuviera atorada en una pantalla de carga que no avanza. Y lo más desesperante es voltear a ver esa barra de progreso y notar que no se ha movido prácticamente nada en toda una década. Pero aquí va una parte que pega más personal, aunque no se diga así. A los millennials les vendieron una historia bien específica en esfuerzo, igual a resultado. Estudia duro. Entra a la universidad, consigue un buen trabajo o subdepuesto. Era como un contrato social silencioso que durante mucho tiempo sí funcionó. El problema es que el terreno cambió sin avisar. Cuando esa generación llegó lista para cumplir el plan,
La universidad ya costaba como 10 veces más que antes. Los trabajos de entrada pedían 5 años de experiencia y además, toma aquí una deuda de $80,000 y una economía de chambitas donde se es contratista independiente, sin prestaciones. En psicología hay un término para cuando la realidad rompe de golpe las creencias base de cómo se supone que funciona el mundo en disrupción de esquema. Y cuando eso pasa a nivel generacional, no solo salen personas frustradas, se reconfigura como una generación completa. Se relaciona con instituciones, autoridad y la idea de un futuro estable. Eso explica por qué a los millennials se les describe como idealistas y cínicos al mismo tiempo. Todavía creen que las cosas deberían ser justas, pero ya no creen que les vaya a tocar a ellos. Es como ver el patrón repetirse y aprender a no ilusionarse de más. Y luego está el tema del trabajo. A esta generación se le critica muchísimo por cambiar de empleo y no ser leal a las empresas. Pero lo interesante es que el mundo corporativo cambió primero. Las pensiones desaparecieron. Los puestos de tiempo completo se volvieron contratos, y los despidos masivos se normalizaron como estrategia. Esa falta de lealtad no la inventaron los millennials, solo se adaptaron a un sistema que ya trataba a la gente como reemplazable. Es una respuesta bastante lógica cuando el entorno deja claro que el compromiso no es de dos vías. Algo que también se menciona poco es esto. Es una de las generaciones más educadas y más diversas, y su etiqueta más común termina siendo cultura de Internet adolescente. Crecieron con Internet. Y eso crea un perfil psicológico bien particular en cuestionar todo, porque se han visto 1000 versiones de una misma verdad según quien la cuente. Quien cuestiona el status quo suele ser tachado de difícil o de creído, pero cuando el pensamiento crítico choca con sistemas que no fueron diseñados para ser interrogados, así se ve desde afuera. También cambió la conversación sobre salud mental. Esta fue la primera generación que, de forma masiva, dejó de tratar la terapia como algo vergonzoso y empezó a hablar de ansiedad y depresión como cosas reales, no como fallas de carácter. Y eso es enorme. El detalle es que lo están haciendo mientras viven en condiciones objetivamente más estresantes, han deudas estudiantiles impensables en el pasado, rentas y casas con precios que crecieron muchísimo, más rápido que los salarios y una inseguridad laboral que ya viene incluida en el modelo económico actual. Entonces aparece una dinámica rara, más conciencia personal, pero también más saturación mental. Se entiende más lo que pasa por dentro, pero no hay descanso afuera. Y todavía falta hablar del futuro, aunque a veces nadie quiera. A los millennials les tocó ver cómo el planeta se deteriora en tiempo real. Y encima escuchar que les toca arreglarlo, aún teniendo menos poder institucional y menos recursos comparado con generaciones anteriores. Eso se siente como ansiedad existencial mezclada con impotencia. La ansiedad climática ya se reconoce como un fenómeno psicológico legítimo, y esta generación está justo en el centro del impacto. Al final queda una generación moldeada por expectativas altísimas, inestabilidad económica, presión constante por rendir, adultez retrasada y crisis encimadas una tras otra. Y luego la sociedad voltea y pregunta por qué tanta ansiedad y por qué no se compra una casa como si fuera tan fácil. La psicología de los millennials se vuelve bien predecible cuando se mira todo lo que les tocó. La reacción es exactamente la que un ser humano tiene cuando el piso se mueve y el mapa que le dieron ya no coincide con el mundo real.